¿Alguna vez te has encontrado despierto en la quietud de la noche, sintiendo un llamado urgente a orar? ¿Te has preguntado por qué, en medio de tu descanso, Dios decide interrumpir tu sueño para establecer comunión con Él? Imagina esto. El mundo está envuelto en oscuridad, todo está en silencio. Y en ese momento, cuando menos lo esperamos, sentimos una suave e irresistible inclinación para hablar con nuestro Dios. Hoy exploraremos el profundo significado de esos momentos sagrados. Vamos a entender por qué, en las horas más silenciosas de la noche, Dios despierta a sus hijos para la oración. Tal vez ya hayas experimentado esto. Esa sensación inexplicable que te hace levantarte de la cama y arrodillarte. La voluntad incontrolable de buscar la presencia de Dios mientras todos están dormidos. Puede parecer inconveniente o perturbador, pero quiero decirte que esto es una invitación sobrenatural, un llamado sagrado para acercarte a Dios en íntima comunión. Una mujer de mi iglesia compartió una experiencia similar. Después de un largo día de trabajo, se fue a dormir temprano. Su esposo estaba fuera de la ciudad y regresaba a casa esa noche después de un evento tarde. En medio de la noche, esta mujer se despertó con una urgencia intensa de orar. Mientras oraba, solo podía pensar en su esposo. Continuó orando por él. En ese mismo momento, su esposo estaba camino a casa y sufrió un terrible accidente automovilístico. El auto volcó y él tuvo que saltar fuera del vehículo para salvarse. Aunque estaba asustado y en shock, logró escapar con solo unos rasguños. Cuando la pareja se reunió, compartieron sus experiencias y se dieron cuenta de que la mujer estaba orando exactamente en el momento en que ocurrió el accidente. Puede parecer una coincidencia, pero creo que hay momentos maravillosos y raros en los que Dios nos despierta con un peso urgente en el corazón para orar. Un pastor siempre me decía que hay algo especial en orar durante las horas de la madrugada. La noche es un momento de transición, un paso de un día a otro, y muchas actividades ocurren en el reino espiritual durante este periodo. En Hechos 16:25, la Biblia dice: a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente, hubo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron. Al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. En Éxodo 11, Dios dijo: a medianoche pasaré por todo Egipto. Aquí, el Señor esperó hasta la noche para ejecutar su juicio sobre Egipto. David también es un ejemplo. En Salmos 119:62, el hombre descrito como conforme al corazón de Dios dijo: a medianoche me levantaré para darte gracias por tus justos juicios. En Mateo 25:6 leemos: a medianoche se oyó un grito: aquí viene el esposo, salid a recibirlo. Esto muestra que la hora de la noche tiene un significado especial. En 2 Crónicas 1:7 leemos: aquella noche Dios se apareció a Salomón y le dijo: pide lo que quieras que te dé. Fue durante la noche que ocurrió una transacción importante entre Salomón y Dios. En 1 Tesalonicenses 5:5 hay una distinción entre hijos de la oscuridad y hijos de la luz. Todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. La noche, por lo tanto, lleva un significado profundo y espiritual, y es un momento en el que Dios puede llamarnos a la oración y tener una comunión especial con Él. Cuando leemos las Escrituras, es fundamental pedir al Espíritu Santo que nos ayude a comprender y discernir. Si hay una razón para orar fervorosamente antes de dormir, es porque necesitamos la protección de Dios. Durante el sueño, estamos en nuestro estado más vulnerable, susceptibles a ataques espirituales.
Debemos ser conscientes de que las fuerzas de las tinieblas operan en la oscuridad, tanto espiritual como físicamente, así como en el mundo natural. El enemigo es audaz y desleal. Ataca cuando estamos desprotegidos. Cuando dormimos, somos indefensos, y es en ese momento que Él elige atacar. Por eso, hoy vamos a orar para que el Señor nos proteja. Vamos a pedir una cobertura sobrenatural que nos defienda de todos los ataques del enemigo. Si has estado sufriendo pesadillas o parálisis del sueño, ten fe de que Dios puede liberarte. Rechaza estos ataques espirituales con firmeza. Oremos con valentía y fe para que el Señor nos guarde y proteja. Recientemente vi un documental sobre emergencias hospitalarias en Nueva York que mostraba cómo médicos y enfermeros enfrentan situaciones de urgencia. En un episodio, uno de los médicos, acostumbrado a cuidar de otros, sufrió un accidente de esquí y necesitó la ayuda de sus colegas de trabajo. Esto me hizo reflexionar sobre cómo él siempre estaba en control, tranquilizando a los pacientes, pero ahora estaba del otro lado, necesitando aliento. Esto me llevó a pensar, ¿qué sucede cuando somos nosotros quienes necesitamos aliento? Cuando estamos acostumbrados a orar por otros, pero ahora necesitamos que oren por nosotros. Como cristianos, a menudo animamos a los demás, asegurando que Dios actuará en sus vidas. Oramos por sus milagros, pero en algún momento seremos nosotros quienes necesitemos un milagro. En algún momento seremos los pacientes, aquellos que necesitan aliento. Ante esto, ¿qué debemos hacer? Quiero que prestes atención a las palabras de Jesús en Mateo 7, 24-27. La Biblia dice que quien escucha y sigue sus enseñanzas es sabio, como aquel que construye su casa sobre la roca sólida. Estas palabras nos recuerdan la importancia de edificar nuestra fe sobre fundamentos sólidos para poder resistir en los momentos de prueba y vulnerabilidad. Aunque la lluvia caiga con fuerza, los ríos crezcan y los vientos soplen violentamente contra la casa, ésta no caerá porque fue construida sobre una base sólida. Por otro lado, aquel que escucha mis enseñanzas y no las pone en práctica es como una persona insensata que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan la lluvia, las inundaciones y los vientos golpeen esa casa, caerá con estrépito. La manera de prepararnos para enfrentar los desafíos de la vida es construir nuestra casa sobre la roca firme que es Jesucristo. Esto significa que cuando las tormentas de la vida lleguen, cuando los ríos se desborden o un tornado se aproxime, nada podrá mover tu casa, nada podrá sacudirte porque estás firmemente arraigado en Jesucristo. Así que, mientras todo esté bien, sigue edificando tu vida en Jesús. Continúa afianzándote en la roca eterna. Además, Jesús dijo específicamente que aquel que escucha sus enseñanzas y las pone en práctica es sabio. Una persona sabia y prudente construiría su casa sobre un fundamento sólido, para que cuando las fuerzas de la naturaleza ataquen, la base firme la mantenga en su lugar, protegiéndola de derrumbarse o ser arrastrada. Un fundamento sólido mantiene la casa segura ante vientos fuertes, huracanes o terremotos. Un fundamento sólido no solo es importante para la estructura de la casa, sino también para la seguridad de los ocupantes, proporcionando un refugio seguro para todos los que están dentro. Cuando la Biblia nos instruye a ser como el hombre sabio que construyó su casa sobre la roca, nos está diciendo que edifiquemos nuestra fe sobre la base sólida de Jesucristo. Debemos poner nuestra esperanza en Él, porque cuando las fuerzas del mal intenten invadir nuestra vida, el fundamento firme en Cristo nos mantendrá firmes.
Las paredes de nuestra vida no serán destruidas. Cuando tu vida está fundamentada en Jesucristo, no serás sacudido por los terremotos de la vida. No serás arrastrado por las olas de las dificultades. No serás inundado por las crecidas de los problemas. Y esto es porque Dios nunca falla. Él nunca nos abandona. Así que, queridos hermanos, permitan que Jesucristo sea el fundamento de sus vidas. Dejen que su fe esté arraigada en Él. Que su alegría y esperanza estén fundamentadas en Cristo. Porque verdaderamente, cuando estás anclado en la roca que es Jesucristo, sobrevivirás a las tormentas, resistirás las inundaciones, no serás destruido por las olas de la adversidad. Hay una mujer llamada Corrie ten Boom que fue utilizada por Dios durante la Segunda Guerra Mundial. Ella enfrentó horrores indescriptibles y sufrió pérdidas inmensas, pero al final de todo dijo algo poderoso que me gustaría compartir contigo. Si miras al mundo, te angustiarás. Si miras hacia adentro, te deprimirás. Si miras a Dios, encontrarás paz. La paz viene de Dios. Así que quiero hablar contigo, que estás al borde de rendirte. Quiero animarte. Si estás luchando, no te rindas. Continúa perseverando. La versión ampliada de Gálatas 6:9 dice: No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Si estás orando y esperando en el Señor, mantén firme tu fe. Sigue orando. Sigue alabando a Dios. Sigue sumergido en su palabra. Sigue creyendo. Creo que todos necesitamos escuchar palabras alentadoras y reconfortantes de vez en cuando, palabras que toquen nuestros corazones. En este mundo es fácil encontrar razones para desanimarse. Si miras las redes sociales, verás noticias de guerras y rumores de guerras. Leerás sobre posibles colapsos económicos o advertencias sobre crisis de salud. En todas partes, si no somos cuidadosos, podemos llenarnos de desánimo. Sin embargo, cuando miramos la palabra del Señor, encontramos aliento. Entonces, querido oyente, no sé cómo está tu situación, pero sé que servimos a un Dios vivo y poderoso, capaz de hacer más de lo que podemos pedir o imaginar. Sigue confiando en Dios. Sigue mirando a Jesús. Sigue creyendo en Él y esperando en Él. Continúa luchando la buena batalla de la fe. Marcos 11:22 dice simplemente: Tened fe en Dios. Y yo te digo estas mismas palabras hoy. Ten fe en Dios. Ten fe en aquel que es, que era y que siempre será. Sin fe, la Biblia nos dice que es imposible agradar a Dios. Pero si tenemos fe, aunque sea tan pequeña como un grano de mostaza, como dice Mateo 17:20, podremos mover montañas. Con fe, nada será imposible para ti. Así que, queridos hermanos, quiero animarte a tener fe. Si todavía estás esperando una respuesta a tus oraciones, ten fe. Si aquellos más cercanos a ti te han hecho sentir abandonado y solo, ten fe. Ten fe en que Jesucristo aliviará tu dolor y eliminará el sentimiento de soledad. Jesucristo es y siempre será todo lo que necesitas y más de lo que podrías desear. Si sientes que estás siendo aplastado por el peso del pecado, clama al Señor por perdón y ten fe en que Él te escuchará. Reconoce que el Señor es misericordioso. Él es fiel y justo y siempre bueno. Él comprende nuestros dolores y quiere aliviar nuestras cargas. El Señor es bondadoso porque nos da fuerza para perseverar en los momentos en que pensamos que no podremos hacerlo. En este momento, eleva tu fe. Busca a Jesús. Confía en Él. Abrázalo. Aférrate a su palabra y entrega tus preocupaciones a Él, porque te ama profundamente. Cuando reflexionamos sobre los héroes de la fe en la Biblia y las pruebas que enfrentaron, nos damos cuenta de que todos tenían algo en común. Continuaron creyendo en Dios, tenían una confianza inquebrantable en el Señor
y eran firmes en la fe. Déjame decirte algo importante. Es esencial tener fe para seguir a Jesucristo. Es necesario tener fe para seguir adelante y proclamar el Evangelio. Con fe, Pablo y Silas fueron golpeados, encadenados y encarcelados, pero aún así glorificaron a Dios. Los 3 jóvenes hebreos se negaron a adorar al rey Nabucodonosor porque tenían una fe inquebrantable. Estos son maravillosos ejemplos de personas que estuvieron en situaciones difíciles y confiaron en el Señor, incluso cuando las probabilidades estaban en su contra. Su fe no se tambaleó, porque sabían que el Dios a quien servían era más grande y más poderoso que cualquier cosa que enfrentaran. Podemos aprender mucho de los creyentes de la Biblia sobre cómo manejar la adversidad, ya que hasta hoy con frecuencia nos encontramos en situaciones que ponen a prueba nuestra fe y necesitamos decidir cómo responder. La Biblia dice en 1 Pedro 1, 6, 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. No importa cuál sea tu dificultad, mantente firme en la fe. No te dejes tambalear. Quiero que sepan que hay poder cuando alabamos a Dios. A lo largo de toda la Biblia encontramos muchos ejemplos del poder que viene al alabar al Señor. Creo que esto sucede porque cuando nosotros, como creyentes, elevamos nuestros corazones en fe y alabamos al Señor, su gloria, poder y presencia descienden sobre nosotros. El Salmo 22:3 dice: «Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel». Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Esto es extraordinario y profundamente edificante, porque significa que Dios vive y se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. En la Biblia vemos que los milagros sucedieron a través de la alabanza. Cadenas fueron rotas y batallas fueron ganadas cuando el pueblo de Dios comenzó a alabarlo. Quiero compartir un pasaje de las Escrituras que ilustra el poder de la alabanza. El contexto es que el rey Josafat recibió noticias de que los ejércitos se estaban preparando para declarar guerra contra Judá. Josafat se enteró de que sus enemigos, una gran multitud, estaban avanzando contra Judá, listos para atacar. El rey oró y ayunó, y fue instruido a no temer, porque la batalla pertenecía a Dios. En 2 Crónicas 20:23 leemos: «Por la mañana temprano salieron al desierto de Tecoa. Mientras salían, Josafat se puso en pie y dijo: Oídme Judá y habitantes de Jerusalén. Creed en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y triunfaréis». Después de consultar con el pueblo, Josafat designó a algunos para que cantaran alabanzas al Señor y lo glorificaran vestidos de gala, mientras iban delante del ejército, diciendo: «Dad gracias al Señor, porque su misericordia es eterna». Cuando comenzaron a cantar y a entonar alabanzas, el Señor tendió emboscadas contra los hombres de Amón, Moab y del monte de Seir, que habían venido contra Judá, y fueron derrotados. Los amonitas y moabitas se levantaron contra los habitantes del monte de Seir para exterminarlos y destruirlos completamente. Después de haber aniquilado a los habitantes de Seir, se destruyeron mutuamente. Josafat y su pueblo no necesitaron luchar, porque Dios actuó en respuesta a su alabanza, cuando eligieron alabar al Señor. La Biblia dice que cuando comenzaron a cantar y alabar, el Señor preparó emboscadas contra los pueblos de Amón, Moab y de los montes de Seir, que estaban atacando a Judá, y fueron derrotados. Aprende esta lección. Cuando alabas al Señor, incluso frente al peligro, Él interviene.
Cuando alabas al Señor, aunque tengas enemigos a tu alrededor, Dios actúa a tu favor. No siempre es fácil alabar, ¿verdad? Hay días en que no nos sentimos dispuestos, momentos en que estamos abrumados y luchando tanto, pero puedo garantizarte que si aprendes a alabar sinceramente al Señor en esos momentos, encontrarás en Él una fuente de fortaleza en las tormentas de la vida. Él es más capaz de derrotar a tus enemigos de lo que tú jamás podrías ser. Entonces, escucha, pueblo de Dios, la alabanza debe ser una prioridad en tu vida. Cuando las cuentas están pagadas, cuando hay dinero en el banco, cuando todo está bien, ¿recuerdas dar gracias al Señor? ¿Recuerdas de dónde te sacó? Y cuando las cosas están difíciles, el trabajo es duro, el negocio no va bien y enfrentas problemas, ¿todavía recuerdas decir, gracias? Gracias, Señor, porque aunque estoy presionado por todas partes, no estoy aplastado. Aunque estoy perplejo, no estoy desesperado. Perseguido, pero no abandonado. Derribado, pero no destruido. En Hechos 16, Pablo y Silas no se enfocaron en la prisión en la que estaban. No se centraron en los guardias, las cadenas o la incomodidad. Se enfocaron en Dios. Hechos 16, 25, 26 dice, pero a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente hubo un terremoto tan violento que los cimientos de la cárcel se sacudieron. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Que esto sea una realidad en nuestras vidas hoy. Cuando alabamos y agradecemos a Dios de antemano, experimentamos cambios repentinos en nuestras situaciones. Sean agradecidos, santos. Sean agradecidos siempre y en todas las circunstancias. ¿Cómo podría no agradecer al Señor? ¿Cómo podrías no agradecer al Señor? Estoy vivo, estoy saludable, tengo una mente sana, soy bendecido por tener una familia, soy bendecido por tener comida en mi plato y un lugar donde quedarme. Esto no significa que todo sea perfecto, pero el mensaje que quiero transmitir es, sé agradecido. Encuentra algo, cualquier cosa, por la cual ser agradecido. Debemos ser creyentes que se regocijan y agradecen al Señor tanto en los buenos como en los malos momentos. Claro, el carro se averió, pero agradece por las piernas que te permiten caminar. Tal vez perdiste tu trabajo. Esto es un problema, pero aún así, agradece al Señor por no haber perdido la salud. Puede que no tengas dinero para una cena lujosa, pero agradece al Señor por nunca haberte faltado un almuerzo. Pueblo de Dios, debemos tener un espíritu de gratitud. Que esta sea nuestra postura en la vida. Detente un momento y di, gracias Dios. El Salmo 107, 1, 2 dice, den gracias al Señor porque Él es bueno. Su amor perdura para siempre. Que los redimidos del Señor cuenten su historia, aquellos a quienes rescató de las manos del adversario. Con este mensaje de fe, quiero hacerte una pregunta. ¿Aún no has aceptado a Jesús? ¿Deseas hacerlo ahora mismo? Decláralo escribiendo en los comentarios. Te acepto, Señor Jesús, como único y suficiente Salvador de mi vida. Si este video ha tocado tu corazón, suscríbete al canal, dale like y compártelo con amigos y familiares. Al seguir estos pasos, ayudarás a que este mensaje alcance a más personas y nos ayudarás a evangelizar. Gracias por acompañarnos hasta el final. Que Dios te bendiga abundantemente a ti y a toda tu familia. Hasta el próximo video.